inmenso gusto de estar con ustedes y con usted también, Gustavo. ¿Cómo andan? Tabito. Arrancamos, ¿no? Te voy a decir Tabito porque me dice, no me digas Tabito, si soy Gustavo Sosa, mirá, ya estoy pelado. Estoy pelado, sí. Es así, llegaste a la estrellato como Tabito. Ya está, ahí es Tabito. Ahora vamos a tener el Tabito, ya está. Bueno. Tenemos barba, ya está, pero bueno, vamos con Tabito, ya está. Notable, estridente sonó. Hoy comienza este programa que pretende darle sonoridad y estridencia a la voz de los que no tienen voz, o la voz del pueblo. En un momento bastante difícil para hacer esto. Eso es. Así que bueno, vamos a tratar de abordarlo con humor, porque como se dice y como decimos habitualmente, que no nos roben la alegría, que con eso nos hacemos fuertes, porque encima tenemos la razón de nuestro lado. Tenemos la razón de esto, y tenemos el humor y tenemos el amor también de nuestro lado. Sí, así señor. que Sí, señor. Vamos a arrancar bueno, con... Qué modestos que somos, ¿no? Ya que estamos. Qué modestos que somos. Bueno, le damos la bienvenida a todo el equipo. Hoy tenemos un programa intenso, este programa que se emite tanto por Urbana TV, primer canal villero de la patria, como por 360 para que lo puedan ver también en todo el país. Así es. ¿Con qué vamos? Bueno, algo nunca dicho en la televisión argentina, hoy tenemos un programón. Vamos a arrancar con un informe especial sobre macrismo y derechos humanos. Vos me preguntás, macrismo y derechos humanos, ¿qué tienen que ver? Tienen mucho que ver. Nada más que bueno, tienen que ver con distintos intereses y con intereses que no responden generalmente a los derechos humanos como lo entendemos toda la población en Argentina y que se manifestó en la plaza de la semana pasada ante el fallo de la Corte Suprema que habilitaba el 2x1 a aquellos genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Vamos a arrancar con eso. Yo igual creo que, contrariamente a lo que vos decís, creo que en el macrismo son derechos humanos. Tenemos, mirá, esta imagen. Una invitada de lujo. Una invitada de lujo, una persona muy querida y muy querible. O sea, por eso es querida, una militante de 24x24, Victoria Montenegro. Si vamos a hablar de derechos humanos, ¿quién mejor que Victoria Montenegro para...? Así es. Para contarnos. Una dirigente, una compañera que, bueno, tiene mucho para hablar de eso, pero también tiene mucho para hablar hacia adelante. Así que vamos a estar intentando desgranar un poquito lo que es el presente, el pasado y también hacia dónde vamos. Y así como tenemos abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, también nosotros tenemos un padre y un padre ejemplar, como es acá el padre Mujica, que bueno, en un informe sobre Villas y toda su actividad vamos a ir viendo y conmemorando a 43 años de su asesinato, todo el legado que nos dejó el padre Carlos Mujica en un informe especial que preparó la producción. Siempre presente aquí en Urbana, el padre Carlos. Y acá los tenemos, a los derechos humanos. Como saben ustedes, en este programa nos vamos a dedicar a analizar al mejor equipo de los últimos 50 años. Es una obsesión que tenemos porque siempre nos pareció que esa frase que iluminó de algún modo el camino de los argentinos allá por diciembre del 2015, tenemos que seguir manteniéndola viva, ¿no? Entonces, el mejor equipo. El mejor equipo, aparte sin dudas, uno los empieza a ver y no tiene ninguna duda de que es el mejor equipo de los últimos 50 años y cuando lo ve gobernar, bueno, confirma que, bueno, tiene algunos problemas, algunos lesionados, algunos problemas. ¿Qué equipo no tiene algún problema? ¿Qué equipo no tiene algún problema? Para eso tenemos a un gran DT, ¿no? Que lo va a analizar. Sí, está, no sé, el mejor director técnico que uno puede encontrar en la galaxia, mire lo que le digo. El mejor. Bueno, al menos en el estudio seguro. Seguramente. Bueno, así que bueno, sin más, vamos a empezar el programa y para eso tenemos un resumen de lo mejor que pasó en la semana, de lo más importante que pasó en la semana, en 6, 7 u 8 noticias. Bueno, Bueno, vamos. Gracias Gustavo, gracias chicos, vamos a poner un poco de seriedad a todo esto, vamos a informar todo lo que pasó en estos últimos 6 o 7 días, ¿no? Y con 6 o 7 u 8 noticias, me gusta mucho ese. La primera noticia habla de volvió a zarpar el almirante Iriza, volvió el almirante Iriza, el histórico rompehielo que se había incendiado, no estaba más, vuelve a andar. Yo la verdad no tengo ningún chiste con esta noticia, pero la traje como es el primer programa, la traje así como para romper el hielo, ¿vieron? Otra noticia dice de que Macri reiteró que la Argentina debe ser el supermercado del mundo, dijo. Impresionante la visita del gobierno argentino a los importantes acuerdos que se han logrado con China, ¿no? Dijo, entre otras cosas, Macri insistió que hay pocos países con el nivel de entendimiento que tienen entre chinos y argentinos. Los acuerdos en materia de energía son espectaculares. Se consiguió algo que es bien
bienvenido por todos los argentinos y por todo el pueblo también, ¿no? Se consigue en materia de energía que los supermercados chinos a la noche no apaguen las heladeras. Tenemos cosas en común con los chinos, también es verdad, hay muchas cosas en común. Por ejemplo, está calculado que tanto en China como en Argentina, para comer se necesita por lo menos 2 palitos. No, muy fenómeno. Vieron como algunos empresarios, hubo empresarios que dijeron que no entendieron muy bien los acuerdos. Bueno, ¿quiénes están en China los acuerdos? Y esto de los supermercados, sí señor, hay que hacer supermercado argentino, hay que llevar supermercado a China y darle el vuelto en caramelo como hacen ellos. Y le mostró, lo que hizo Macri fue mostrarle, los chinos les vengo a mostrar la Argentina. Y los chinos dijeron, está buena, ahí se la llevamos. Otra noticia dice que en 90 días, Diario Popular de hoy, en 90 días la carne tuvo aumento de más del 10% en Liniers. A mí no me interesa porque yo vivo Caballito. 1 año de prisión en suspenso y 2 sin poder conducir. Es el piloto Alejandro Radetic. ¿Vieron que andaba 240 kilómetros por la 9 de julio? Andaba Radetic. ¿Pero qué hizo el tipo? Subió el video a YouTube. Lo descubrieron, lo metieron en cana. No hay nada que hacer. En las picadas siempre hay un salame. Para poder ahorrar gas, esta que buena noticia, para poder ahorrar gas se venderán calefones sin piloto. Impresionante, ¿eh? Calefones sin piloto, está buena la medida. Eso sí, mientras al interventor de aerolínea del agua no se le ocurra hacer lo mismo con los aviones. Hagamos. Otra información dice que 2 comisarios a las trompadas. Fue durante una peña solidaria delante de aspirantes de la fuerza. Se peleaba entre la comisaría delante de aspirantes de la fuerza. Ahora se entiende por qué Patricia Burri quiere hacer rinoscopía con esto de los aspirantes, ¿no? Voto asfalto, dice Vidal, lanza más obras en la ruta. En voto asfalto se viene, una gestión y campaña, claro, por el asfaltado. Ahora mira la campaña por el asfaltado porque Macri está muy relacionado con el asfaltado. Porque viste que la gente dice, Macri, has faltado a tus promesas, has faltado a la ética, has faltado a los principios. Y otra información que dijo Duhovne, prometen que no habrá ajuste detrás las elecciones. Duhovne aseguró que se crearán 25.000 puestos de trabajo por mes. Después contó uno de Jaimito y 2 de Elefante. Es muy bueno. Es muy bueno. Y la última información dice, hackean a Disney y piden rescate. Mirá los hackers, los que hicieron. Hackearon a Disney y le robaron la película Piratas del Caribe 5. Qué cosa, ¿no? Que se roben Piratas del Caribe 5 y los piratas informáticos, ¿no? Veo un amigo mío que fue el año pasado a la vacación de invierno, fue a ver Piratas del Caribe. Cuando salió, le habían robado el auto a los piratas de la FARC. Esas son todos 6 u 8 noticias. Volvemos en cualquier momento con algún flash informativo. Lo dejaron solo en la redacción. No, el Tano es terrible, ¿eh? No hay que dejarlo, ¿eh? Qué bárbaro el Tano. Bueno, este es el momento en el cual nosotros vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Es un lujo tenerla hoy. Un lujo, así que vamos a recorrer el momento en el cual llegábamos al barrio con Vicky Montenegro. Victoria Montenegro, bienvenida. Contanos algo. ¿Quién es Vicky Montenegro? ¿Quién es Vicky? Vicky es, bueno, primero es hija de Roque, de Toti y de Chicha, 2 compañeros que desaparecieron, que se hicieron desaparecer en el 76. Es una nieta recuperada por abuelas y a partir de esa posibilidad de recuperar mi vida y mi historia, hoy es una compañera, una militante de este hermoso proyecto. ¿Naciste cuándo? Nací el 31 de enero del 76. Acá en Buenos Aires. Mis papás son salteños, pero bueno, por el operativo Independencia ya estaban acá en Buenos Aires y bueno, y acá nací yo en el barrio de Flores, en el Hospital Israelita. Sí. Ah, en el Hospital Israelita. Sí. Mira, pero con tus padres nacieron, ¿por qué nacieron acá? ¿Por qué Flores? Mira, la verdad es que no sé, de hecho el Hospital Israelita es un hospital privado, entiendo que los compañeros, aquellas compañeras que estaban embarazadas, bueno, se las cuidaba para que pudieran nacer. De hecho, mi mamá, en mi partida de nacimiento, mi mamá figura con otro nombre, se llamaba María Rosa Luna. Claro. Y bueno, entiendo que algún compañero me hizo nacer ahí, nunca supe... ¿Nunca encontraste? No, nunca supe bien esa parte. Ajá. Porque el compañero que sí me pudo contar, se fue a los 7 meses de mi embarazo, el embarazo de mi mamá. Y después, bueno, la vida, el apropiador, ¿y creciste en qué barrio? Y crecí en Lugano.
Lugar Unidos. Casi toda mi vida. Digamos, a los 4 meses me retiran de una comisaría de San Martín. Y bueno, me cambian el nombre. Digamos, tuve la suerte, entre comillas, de haber nacido en libertad con mis papás. Desaparecemos a mis 13 días y María Sol nace el 28 de mayo del 76. Bueno, me retiran de ahí de San Martín. María Sol es el nombre que te ponen tus apropiadores. María Sol es el nombre que ponen mis apropiadores, sí. Bueno, me retiran de esa comisaría y me llevan al barrio del Guano, Lugano Unidos. Ellos vivían ahí. Ellos vivían ahí, sí. En los monoblocks. Recién, en los monoblocks. Recién se estaba inaugurando el barrio. Llegué yo y al tiempito llegó César Castillo en aquellos años, que después es Horacito de Petragala. En el edificio 2, piso 10A. Ah, eran vecinos. Yo en el 10A y Horacito en el 13A. De hecho, me asomaba a la ventana y nos mirábamos y hablábamos, o si no, jugábamos juntos. El mejor amigo de la infancia y de la vida. ¿Y estudiaste dónde? Estudié con Horacito compartimos jardín en la República de la India hasta primer grado. De hecho, yo siempre cuento, así como quizá quien no lo conoce no sabe, Horacito de Petragala hoy mide 2 metros y siempre fue alto. Se me imagino. Pero siempre fue, hoy también es muy bueno, pero siempre fue muy bueno y compartíamos jardincito. Yo 1 año más grande, legalmente soy 1 mes más grande. Pero bueno, es una historia larga esa. En aquella vida le llevaba 1 año a él. Y compartíamos jardincito y a él le pegaban siempre. Y él era bueno y no se defendía. Y yo siempre fui como re patotera, así peleadora, así que me arremangaba y iba y lo defendía ahí en el patio de la escuela. Ves que, o sea, que sos de una barriada de trabajadores, que creciste ahí en Lugano y en los monoblocks y conocés lo que es el pueblo trabajador, lo que es el barrio, lo que es el sur. Acá estamos en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica. ¿Qué es una villa para Vico Montenegro? ¿Qué es una villa? Creo que es una de las máximas expresiones de la injusticia. Es algo que nos duele profundamente. Yo siempre que voy a los barrios, y de hecho vivo en un barrio, siento que las villas están y siguen creciendo porque nuestros 30.000 compañeros perdieron. La seguimos arriba, vamos Dale. al canal. Bueno, y ahí está la presentación entonces, y ahora la tenemos aquí en el estudio. Vicky, bienvenida nuevamente. Gracias por invitarme. No, un gusto. Sabés que vos sos consciente, sos una persona querida. En la militancia, ¿recibís el afecto? De los compañeros y las compañeras, sí, mucho. ¿Y por qué crees que es eso? Bueno, en principio uno tiene mucha claridad de que representa quizás la lucha, sobre todo de las abuelas, ¿no? Uno toma la aparición cada vez que las abuelas encuentran un nieto, una nieta, está esa sensación de victoria frente a esa historia que se nos intentó imponer a los bebés que fuimos robados. Pero después, bueno, de una construcción de militancia, de trabajar con los compañeros y las compañeras y sentirse parte además de un proyecto, de algo mucho más grande que uno mismo. Entonces, en este camino uno obviamente va relacionándose con compañeros y va construyendo desde ese lugar. Y uno lo que hace hoy sobre todo, y en estos días donde se resignifica mucho nuestra historia, pero sobre todo nuestra pertenencia política, uno siente más este cariño que tenemos que sentir con todos los compañeros en realidad. Es un momento difícil donde es necesario reforzar esos lazos de cariño y de solidaridad entre nosotros. Me tocó compartir con vos hace unos meses un viaje a Jujuy a ver la Milagro, y en un momento que llegamos mal con el avión y íbamos en el micro, tuvimos que bajar en Tucumán, largo, vos dijiste, acá vive mi familia, y empezaste a contar una historia, una parte de la historia de tu familia que me conmovió profundamente, que habla del odio y de lo que se generó desde la dictadura genocida cívico-militar, y cómo eso sigue estando, ¿no? El odio entre las familias, el no poder aceptar una historia que se impuso desde los vencedores, ¿no? En aquel momento. ¿Cómo es la historia esa familiar con la familia de tus viejos? Bueno, yo tengo por la parte paterna un vínculo muy especial con mis tíos. Los quiero mucho a todos, a los paternos y a los maternos. Pero en mi propia familia
mi familia materna tiene, además de mi mamá, mis 2 tíos desaparecidos, mi tía Juana y mi tío Pedro. Y bueno, mi abuela estuvo presa por el operativo Independencia, mi tía Lucía también. Y bueno, cuando me encuentran, cuando aparezco, yo tuve muchos años un vínculo fuerte con mis apropiadores. Tardé mucho en entender que Teslaf había hecho cosas terribles. Y bueno, en esos años mi abuela no alcanzó a entender lo que a mí también me pasaba, digamos, esta idea de que ni yo elegí que me crié Teslaf, ni podía en ese momento hacer otro proceso diferente. Y bueno, mi abuela fallece antes de que yo pudiera ser Victoria, no legalmente, pero sí haber podido terminar de reconstruir mi identidad. Entonces no pudo avanzar el vínculo con ellos porque, bueno, obviamente fallecieron, y recién ahora estamos con mi prima, que es la hija de mi tía Juana, desaparecida también, tratando de empezar a construir ese vínculo que nos robaron hace 40 años, 41 años. ¿Y qué lectura tenés de esa parte de la historia? Que a vos te tiene como víctima general y como víctima particular. Sí, mira, yo creo que uno siempre habla, sobre todo con los más chicos, ¿no? En este momento, explicarles lo que fue el 24 de marzo, el golpe militar y, bueno, los 30.000 desaparecidos, los bebés robados, lo que uno conoció en mi caso, desde mi propia crianza, ¿no? Me crié un cuadro del ejército donde me relataba las previas de los operativos, digamos, tengo mucha conciencia de eso, ¿no? Y entender que semejante despliegue, perversión, mi papá fue víctima de los vuelos, tuvo un solo objetivo, que era instalar ese modelo económico. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que seguir haciendo un trabajo importante para que se entienda que el 24 de marzo no comenzó con el objetivo de desaparecer 30.000 personas. Comenzó con el objetivo de instalar ese modelo económico para el cual esas miles de personas eran molestas, digamos, eran quienes se resistían, y a partir de ahí no tuvieron ningún tipo de reparo en ejercer todas esas prácticas que al día de hoy, 41 años después, seguimos pagando, ¿no?, esas consecuencias económicas, pero además seguimos buscando los restos de nuestros padres y seguimos buscando desaparecidos con vida. 300 desaparecidos con vida en Argentina. Uno escucha hablar a Victoria y escucha y conmueve, ¿no?, el relato de una militante social, un compromiso político, con una mirada de la historia muy amplia como para entender el momento histórico de lo que representa. ¿Qué pensaría esa María Sol de esta Victoria? Bueno, vos sabés que mi apropiador siempre decía que con los bebés que iban encontrando, decía, esos pibes, una vez que los agarran las viejas, les lavan el cerebro y son irrecuperables. Digamos, sería como la prueba viviente de que efectivamente cuando pasamos por la casa de abuelas, para ese proyecto que tenían para nosotros, pasamos a ser irrecuperables. Así, no, era un ser humano terrible. Me da mucha vergüenza y siempre le agradezco a Dios que no haya habido redes sociales en aquellos años de María Sol, digamos, porque sinceramente era muy difícil. Sí, Vicky, y de ese momento de la infancia, hablábamos del jardín, de la escuela y demás, con aquellos amigos, en la escuela, quieras o no, socializás con otros pibes, con otras chicas, ¿te quedó alguien de esas relaciones? Sí, mira, yo iba a una escuela, te estaba contando al principio, bueno, en mi jardincito con César, con Horacito, y después en segundo grado pasó a Sagrada Familia, que es una escuela hoy es mixta, en aquellos años era de señoritas. Sí. Y tuve amigas, sí, pero la verdad es que no. Siempre tuve un grupo muy cerrado, y quien había sido mi mejor amiga, que de hecho es la madrina de uno de mis hijos, cuando me encuentran, digamos, pasa a alejarse de mí, digamos. Tenía que todo el tiempo sostener que yo no me acercaba a las abuelas, que yo era otra cosa, y hasta que llegó un momento en el que a mí misma me generó una contradicción tener que fingir algo que no era. Yo tenía que aceptar la verdad y quería construir otro camino, y bueno, eso se fue quedando en el camino. Sí tengo vínculo con algunas compañeras que son maestras, que me invitan a dar charlas con sus chicos, y de hecho a veces les cuesta porque se les escapa Sol, por ejemplo. Entonces, Sol, uy, perdóname, Vicky, porque claro, la mayor parte de su vida me dijeron Sol. ¿Y cómo contás eso? ¿Cómo contás eso a los jóvenes? ¿Te habrás dado, no sé, cientos de charlas, sí, en unidades básicas, en centros culturales, digamos, ¿cómo se puede transmitir eso? ¿Se puede transmitir esa vivencia? Y nosotros
digamos, los que recuperamos nuestra identidad y tuvimos que hacer ese camino y sabemos que es difícil y que es doloroso, lo asumimos como una responsabilidad por esto mismo, porque faltan 300 jóvenes, entre comillas, y también sabemos, vamos a las escuelas, yo disfruto mucho ir a las escuelas y hablar con los más chiquitos, es algo que, vos sabés que las preguntas más interesantes, porque he ido a montones de lados, pero las preguntas más profundas y más interesantes, porque además hay algo que es lógico, vos no estás todo el tiempo preguntándote, todo el tiempo, vos trabajás, militás, tenés familia, tenés 3 hijos, varones aparte, con todo lo que eso significa. Entonces no es que todo el tiempo estás pensando, y a veces los chicos te hacen esas preguntas que nunca te hiciste vos mismo. ¿Alguna? Mira, me acuerdo de una en Metán, en la escuela de mi papá. Hace unos años fui a dar una charla, y la directora muy predispuesta, ¿viste? Me invita, y una profe, una maestra, no sé qué vuelta le encontró a la identidad con lengua. No me acuerdo, pero ella enseguida me dijo, vení, tenés que hablarle a los chicos 2 minutos nada más. Entonces me pongo a hablarles, y me acuerdo de una nena que ya me iba, y una de las nenas levanta la mano y me dice, yo. Me dice, ¿no tenés muchas ganas de abrazar a tus papás? Ay, ¿No los extrañás? Y la verdad es que uno cuando va a esos lugares uno trata de estar fuerte y de transmitir a los chicos esperanza. No es que les habla ni desde el horror del cautiverio, de esas cosas prácticamente no hablamos. Hablamos sí del camino que hicieron las abuelas en encontrarnos, de la creación del banco, de haber logrado no responder ni una sola vez con violencia, desde un lugar positivo, desde la victoria que uno entiende, no del amor sobre semejante horror. Pero me acuerdo de esa pregunta porque realmente fue una de las pocas veces que tenía muchas ganas de llorar yo, porque me volví como chiquita y sí, yo extrañaba a mi papá. Pero bueno, explicarles que sí, que lo extrañaba, pero que lo convertíamos en lucha, en esto, en aquello. Y otra vez una de las nenas, me acuerdo que se quedó medio angustiada y me dice, ¿y ahora con quién vivís? Le iba contando, ¿no? Tendría estar en 2º grado, 3er grado. Le digo, no, ahora vivo con mi marido y mis hijos, tengo una casa con un cantero lleno de flores. Entonces la nena me decía, viste, las nenas son como muy románticas para eso. Tratar de cerrarles nuestra historia, que es difícil, pero además es esto, es una más de un montón de otras historias. Eso lo tenemos muy claro, digamos, nos tocó a nosotros y le tocó a millones de personas que quedaron, que si bien no se los robaron y se los trajeron a otra familia, quedaron totalmente expulsados del sistema y, no sé, personas que tienen mi edad, que hasta antes del gobierno de Néstor no tenían documento de identidad. Digamos, fue lo perverso y la ruptura del tejido social que generó ese modelo económico. Vicky, hablando de tejido social, sí, mira, hablando de sí, vamos a tejer algo. O sea que hoy es el primer programa de Estridentes o No. Y dijimos, bueno, vamos a tener un termo y vamos a vestirlo, vamos a forrarlo. ¿Con qué? Con imágenes. Entonces acá vos tenés un piloncito. Les cuento porque no se ven, acá pues son medio chiquitas, todo un piloncito con imágenes y la idea es que cada uno de los invitados le vaya poniendo la calcomanía que quiera allí, que encuentre la imagen que más les gusta. Ahí les contamos, están todas las imágenes que son estridentes en la historia del pueblo argentino, desde Juana Zurduy, San Martín, Belgrano, Perón, Evita, las madres, las abuelas. Y verlo simbolizado también, ¿no?, en el mate, que es algo que... Si hay algo que une a todos los argentinos sin distinción, es el mate. Trascender esto a través de estas imágenes, bueno, no hace más que poner en relieve la estridencia y la idea y el concepto del programa. Bueno, acá está. Eligió esta, no sé si llegamos a tomarla y si no la ponemos ahí en la pantalla. Si la tenemos, están Guido y Ignacio Guido y Estela. ¿Y por qué elegís esta mientras te pido? Mirá. Acá estamos. Mirá, ahí la tenemos acá. Espectacular. Mientras te pido que la firmes y nosotros le vamos a pegar, que me cuentes por qué elegís esta imagen. Porque creo que fue un momento histórico para todos los argentinos, digamos, ese abrazo. Las abuelas siempre dicen que, obviamente, cada vez que aparece, cada vez que encontramos un nieto o una nieta, vamos reconstruyendo un poquito esa historia, pero ese momento, no conozco a nadie que no me diga qué estaba haciendo en el momento en que encontramos a Ignacio Guido. No conozco a nadie que no me diga, yo en ese momento estaba, me acuerdo yo misma, y la necesidad de abrazarte con alguien y llorar de alegría. No, pocas veces uno puede compartir y sentir algo tan propio y que sea inmediato y que te permita además decirle, les ganamos, porque nosotros veíamos en Estela, yo había estado con ella una semana antes en una charla y la verdad que estaba
bien, porque ella siempre fue fuerte, pero estaba como triste, digamos, con esta idea de que, bueno, algún día espero encontrarlo y si no lo encuentro, quizá, bueno, los nietos van a seguir en la búsqueda, pero... Y también en nosotros esa posibilidad de decir, quizá Estela se vaya sin ese encuentro, ¿no? Sin ese abrazo. Y lo encontramos y fue ese abrazo, y aparte es un hermano hermoso, digamos, es esto que decía Estela el otro día. Ella le escribió una carta a él cuando cumplió 18 años y le decía, quizás te guste la música, increíble, como a tus papás. Es increíble. Y él es un artista porque es eso y es un ser humano también hermoso. Y creo que es esto, que nos permite, nos une casi a todos los argentinos, independientemente del posicionamiento político, ¿no?, que uno tenga, entender ese momento como una victoria del amor sobre el horror y el odio. Tu calcomanía, el mate. Pegalo donde te guste. Queda formalmente inaugurado el termo de Estridente Sonó. Muy bien, ahí tenemos, esos son los separadores que vamos a ir poniendo a lo largo del programa, un poco la dinámica es esa, vi que viste poniendo algunos separadores, nos parece que eso de las calles son nuestras, los grafitis, viste que hablan las calles, bueno, Galeano escribe en algún momento una de sus tantas genialidades hablando de las paredes, lo que cuentan las paredes en toda América Latina, ¿no? Y bueno, queremos poner un poquito eso. Si hay algo que demostró que las calles son nuestras, es la movilización que se produjo el 10 de mayo pasado, después del fallo de la Corte Suprema, que habilitaba la liberación, la aplicación del 2x1 a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad. Esto ocurrió la pasada semana y el 10 de mayo se movilizaron no solamente los organismos de derechos humanos, sino toda la sociedad argentina en un acto masivo que hizo rever al gobierno algunas políticas en materia de derechos humanos que igualmente van a seguir tratando de impulsar, porque como ya veremos en el siguiente informe, esto recién empieza. Vamos al informe y discutimos. Es duro salir de una etapa donde fuimos atendidas, entendidas, reparadas, consultadas, a una etapa donde se nos llamó curros. Mientras que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se han caracterizado por un fuerte vínculo con los organismos de derechos humanos, Mauricio Macri ha dicho en algunos medios que iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Están en duda de si son 30.000 y dicen que hicimos un negocio. Y no se miente sobre cifras, no tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Mentira. Si usted dice que fueron 30.000 y son 8.000, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Estos uniformados que marchan después de muchos años por las calles de Buenos Aires dejaron de responder al Poder Ejecutivo. El decreto 721 les devuelve la autonomía que tenían antes del regreso a la democracia, derogando otro decreto del entonces presidente Raúl Alfonsín. En comparación con los fondos que le fueron asignados para el corriente año, la Secretaría de Derechos Humanos deberá arreglarse en 2017 con 110 millones de pesos menos. Se busca frenar los juicios, desalentar los juicios y sobre todo lograr la impunidad a partir de la mezcla de prisiones domiciliarias con 2x1, el resultado de la impunidad, es claro. La noticia en sí misma es que la Corte Suprema de Justicia concedió la prisión domiciliaria, el beneficio de la prisión domiciliaria a un represor condenado.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la ley derogada del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad golpeó fuerte a las organizaciones de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, quienes decidieron realizar una convocatoria en la plaza que tantas veces las vio reclamar. Un fallo como el de hoy, que surge del órgano más importante del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, con un debate profundo, como acá se mencionó, con dos posturas. Lo que tenemos que hacer todos, en primer lugar, ser respetuosos de este fallo. No puede ser que lo que ayer era blanco cambia un gobierno y pasa a ser negro y pasan a despojar de los derechos a toda la gente, porque yo me pregunto, si se puede cambiar tan fácilmente una doctrina y una jurisprudencia basada en tratados internacionales firmados por la Argentina, basados en la Constitución de la Nación Argentina, basado en la tragedia que fue la dictadura y el genocidio. Si pueden cambiar eso y el pueblo argentino lo permite y lo convalida, ¿qué se piensan que van a hacer con los otros derechos? Paz, otra vez nuestras madres, otra vez nuestras abuelas están dando ahí ese ejemplo a toda la población. Hay un consenso que Cambiemos no puede romper, que es memoria, verdad y justicia. Señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos. Justamente, como siempre, vamos a terminar este encuentro porque están los 30.000 acá presentes. Levantemos los pañuelos y gritemos fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, en algo a lo cual nos tiene acostumbrado el macrismo, a esto de decir retroceder en chancletas, ¿no? Entonces prueba y error, y a ver si pasa, ¿no? Sí. Entonces tiran estas cosas y que parece que dicen, no, yo no tuve nada que ver con esto, y después lo dicen, ¿no? Con cara de poco, diciendo, no, la verdad que nosotros esto, la Corte, la independencia de poderes, la institucionalidad y demás. Ahora, es falso, no tiene nada que ver. Y no es que uno desde una posición ideológica, dogmática, no, tan solo desde una posición periodística podemos decir, todo lo que dice el secretario de Derechos Humanos o algo así, Abruz, ¿no? Sigue siendo secretario de Derechos Humanos, al día de hoy sigue siendo secretario de Derechos Humanos. Que dure poco, pero ¿por qué decimos que tienen todo que ver para que la Corte haya sacado ese fallo y que tenga este clima de época? Bueno, para empezar, el apellido Macri y la dictadura militar están ligados desde antes de Mauricio, con Franco Macri. Las empresas de Franco Macri se han beneficiado millonariamente en fortunas con acuerdos con la dictadura militar durante el proceso que se inició en 1976 y termina en 1983 con el retorno de la democracia. Ya para empezar, la pesada herencia de la que habla Macri podría estar relacionada con esto. Después, cuando tenemos que empezar a buscar un poco en archivos, encontramos que Diego Velar, secretario de Relaciones Exteriores del PRO en 2009, ya hablaba de amnistía a los genocidas. Por supuesto, nunca van a mencionar la palabra genocidas. Macri tampoco. No utilizan la palabra genocida, hablan de guerra sucia y podemos hacer un repaso de un poquito de la historia desde que asume Mauricio Macri como presidente, cómo se van dando pasos en función de sembrar el camino para poder llegar a este fallo que no tiene nada que ver con una decisión individual de la Corte Suprema, sino que es una decisión política y queda muy claro cuando repasamos. El 22 de noviembre de 2015 asume Mauricio Macri, es electo Mauricio Macri presidente. Asume el 10 de diciembre y el 15 de diciembre elige por decreto a el juez Horacio Rosati y a Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema. Esto después se retrocede, como ya nos va a tener acostumbrado durante todo este tiempo el macrismo, y después terminan saliendo nombrados por acuerdo en el Congreso. El 25 de enero del 2016, el ministro de Cultura porteño Ariel Pérfido afirma que no hubo 30.000 desaparecidos, que ese número se arregló en una mesa cerrada. 10 de agosto del 2016, el presidente Macri sostiene, no sé si fueron 30.000 o 9.000, es una discusión en la que no voy a entrar. Además, habla de guerra sucia. Mauricio Macri siempre plantea el tema en términos de guerra sucia. Yo te interrumpo y agrego ahí, no solo Macri, sino recordemos lo que pasó con la editorial del diario La Nación al otro día de la llegada de Macri al gobierno, ¿no? O sea, ya el bando, porque yo creo que los militares sacan bando, ¿no? Bueno, el bando que publicó
el diario de Bartolomé Miente, ¿sí? Exigiendo el tema de terminar con esta cosa, instalando nuevamente la teoría de los dos demonios. Y ayer nomás, el diario de la Nación otra vez volvió con un editorial de ese tenor, diciendo, bueno, basta de impunidad, diciendo los guerrilleros, asesinos, ¿no? Ese editorial que vos nombrás se llamaba No más venganza y decía, la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. Así arrancó el diario de la Nación en conjunto con la presidencia de Macri, que van de la mano también, ¿no? Claro, pero digo, repasemos lo que pasó hace 2 días. Otra editorial del diario de Bartolomé Miente, ¿no? Darío Lo Pérfido no es casualidad que diga lo que dice, casado con Esmeralda Mitre. Vicky, ¿vos cómo viviste todo ese tema, todo ese momento? Sí, comparto lo que decía Gustavo, ¿no? Desde el principio, desde que asume este gobierno hay una decisión política. Yo creo que no hay como en la dictadura, no hay errores ni excesos. Hay claramente una definición que tiene desde antes de asumir y que blanqueó su campaña, ¿no? Le entendía toda la política de derechos humanos como un curro, como algo a terminar. Y acá creo que en esto de la guerra, de esta idea de los dos demonios, por supuesto con la complicidad civil, ¿no? De la cual muchos de ellos fueron parte de aquellos años, y volviendo a lo que decíamos, el objetivo real de esa dictadura militar y ese modelo económico del cual ellos se enriquecieron. Pero en cuanto a referirse a esos años como guerra sucia o los guerrilleros, esta idea de instalar los dos demonios tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria, nuestros 30.000, tiene que ver con cómo ellos construyen la política de acá adelante, de aquí hacia el futuro, ¿no? Una paritaria es una guerra. Entonces empiezan también a perseguir a los dirigentes sindicales, también a estigmatizar al otro, digamos. Yo cuando era María Sol, me acuerdo que siempre se hablaba y de hecho tardé muchos años en construir mi verdadera identidad porque realmente para mí los militantes políticos no eran seres humanos, era la subversión, lo otro. Ni siquiera nosotros decimos que la patria es el otro, el cercano, el que está al lado mío. Ellos ni siquiera es el otro, es lo otro, lo que no tiene vida, Y ellos desde el primer momento hablaron de los trabajadores del Estado como la grasa militante, lo que hay que disolver, sacar del gobierno, lo parasitario, digamos, una cosa, la basura. Han tenido como desde el primer día, digamos, situaciones muy violentas y además de todo esto, digamos, definiciones desde la gestión, disolver áreas, me acuerdo la ministra de Seguridad, disolver un área que es estratégica para la búsqueda de los nietos. Voy ahí el rol de los organismos de derechos humanos, llamándola y explicando la importancia y apelando si era necesario a los organismos internacionales con los pactos que nuestro país se había comprometido a asumir y a respetar. Digo, no es un hecho aislado, no es un funcionario, independientemente del rol nefasto del secretario de Derechos Humanos. Él responde a una línea política y esto del policía bueno y del policía malo es viejo, tiene muchos años y es a lo que juega. En un momento a Brooks dice una cosa y Garabano de repente se indigna y ellos con ese nivel de cinismo y de perversión que sinceramente es admirable si uno quiere, te dicen, por supuesto, yo siempre estuve en contra del 2x1 y eso es cierto. Él estaba en contra, ellos están en contra del 2x1 porque el 2x1 no se pensó para los genocidas, se pensó para la mayoría de pibes pobres que estaban presos y que cumplían a veces de preventiva más de lo que realmente tenía que cumplir como por condena, digamos. Entonces sí, es cierto, están en contra del 2x1 porque para ellos esos pibes pobres no son gente, como nosotros los militantes no somos gente, como esa política de derechos humanos no existe, porque para ellos no existe, porque sí, eso es lo que se tenía que hacer. Esta frialdad con la que lo dicen, no son 30.000 y no me importa, porque realmente quienes fueron parte, me ha tocado crecer con alguien que te dice, no tengo ningún problema, se hizo lo que se tenía que hacer. Creo que desde ese lugar ellos se paran, se construyen y de ahí en más todas las políticas que definen, ¿no? O sea que todo esto, Tabito, Vicky, tener a un secretario de Derechos Humanos o algo así, como a Bruj, tener a un secretario de Ambiente que cuando se quema o cuando se inunda nunca está, que su solución es rezar, todo esto se puede hacer pura y exclusivamente teniendo un muy buen equipo. El mejor. Sí, el mejor equipo, así lo presentó el presidente, el mejor equipo de los últimos 50 años. Día a día lo vamos corroborando, ¿no? Sí, Abruje es parte del mejor equipo. ¿Cuán buen equipo? Tenemos al técnico. Hablando del mejor equipo, mejor, porque uno está minimizando el tema. No es el mejor equipo, es básico.
impresionante. Hablemos con Yo venía escuchando en el debate, porque vio que este muchacho de Costa está en Alemania. Parece que no fueron 20 millones los muertos de votantes, pero yo vengo a hablarle del mejor equipo de los últimos 50 años. ¿Pero usted quién es? Yo soy el técnico que le voy a explicar de equipo, que sé mucho de equipo. Bueno, bienvenido. Sí, señor. Bienvenido. Yo estoy haciendo números. Mejor equipo de los últimos 50 años. Hace 50 años, 1975. ¿Qué equipo había? El equipo más grande, ¿verdad? El equipo Estudiante de La Plata. No, en el 68 salió campeón. El equipo de Vilde fue Lía. Pero en el 67 estaba el equipo de José. Este equipo que formó el señor Mauricio es el equipo de José. De José Alfredo Martínez de Oca. Por ahí andaba. Entonces yo se lo quiero presentar uno por uno a los jugadores. ¿Qué le pasa? En el arco, ¿sabe que lo tenemos? Bien lo decía usted, el Rabino Berman. Él iría al arco, ¿qué? No tiene mano para atajar, usted lo dijo bien, se la pasa rezando para no perder, que no haya incendio, que no haya inundaciones, ¿no? Es un tipo, es muy bueno en el penal, que muchos piensan que va a terminar en alguno de esos. Pero es un tipo que juega bien, de los dos. Hay muchos que están rezando porque pase. Sí, no toma su ejemplo. Le pega bien de Rabino, del Diego de Rabona. Atención, Fíjense, en el número 2, ¿sabe quién lo tenemos? A Brook. ¿Lo tiene? Abruk, sí señor. Está en la casa de cualquier delantero que aparezca. La casa de Abruk. La casa de Abruk. Sería, va, más o menos. Juega de dos, los otros lo quisieron cambiar. Tuvieron la idea de cambiarlo con Verba, hacer un 2 por 1. Pero la hinchada no quiso. Se armó un revuelo bárbaro. No, dejémoslo como estaba. Hicieron los tiempos. Es así. No prosperó. De 4, ¿sabe lo que la tiene? A la Patricia Burke. ¿Lo tiene? Patricia Burke es jugadora de toda la cancha, de todos los equipos. Mucha movilidad. Estuvo en todos los equipos el que la sigue a él, el que la sigue a ella, es hincha una vez de un equipo, otra vez de otro. Todas las hinchadas. Una ídola total. Más partido que Messi en el Barcelona. Más o menos. La quiere mucho las hinchadas. Más la hinchada de los borrachos del tablón, fanático de ella. Y a la madre también. A la madre creo que la quieren mucho también. A la madre de ella escuché muchas hinchadas que la muy nombrada, sí, muy nombrada. Siempre ataca por la derecha. Y a la izquierda. Después se cruza a la izquierda. Después saben que lo tiene a Jorgito Triaca. ¿Lo tiene a Triaca, Jorgito? La hace de goma. Antes la hacía de plástico, vio el padre. ¿Ves? La hace de goma cuando la agarra. Es impresionante, Pero él tiene un problemita, que él siempre está pidiendo tarjeta. Échelo. Ya echaron 250.000, ¿viste? Pero es el tipo de juego. Aparte, cuando Viejo se enojó con el árbitro, Viejo siempre uno con el árbitro dice, ¿qué cobra? Este le dice, no, ¿cuánto cobra? Y sabe lo que lo tiene a González Fraga también, que siempre a la izquierda, González Fraga, sí. Él dice, hoy le llenamos la canasta, ¿viste? Y le llenan la canasta, menos la canasta familiar, no le llena nada, vacía, pobrecita, una tristeza bárbara. Otro que tiene en el medio, ¿a quién tenemos en el medio? A ver, no sé, ¿usted que juega 4-3-3? Más o menos, un 4-3-3. Como el equipo de José, el equipo de José era 4-3-3. Laburó. En el medio lo tiene a la nata, ¿quién más tiene en el medio? El multimedio. El multimedio. Es el tiene suplente, le digo, Santiaguito, Luisito, Iñaki, a lo loco. Juega de 5, pero un 5 mentiroso, ¿viste? Es una fantasía impresionante, Dicen que Pedro tiene a Esteban Burri, ¿lo tiene Esteban Burri? Sí, Esteban Burri, el que dijo hoy mismo. Sí. Ganó Baradel, lo felicitamos, lo saludamos a Robbie Baradel, que ganó el 70% de los votos sacó en la elección de los docentes en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Educación dice, no, esto no ayuda. No, claro. No ayuda. No, uno mejor que ese no tenés. Pero le digo, Burri es un juego de, él hace jugada de pizarrón. Ajá, viste, le gana la pizza ahí con el pizarrón, impresionante, dice, él no lo quiere ni al profesor Córdoba ni al maestro Tavares, ¿no? No se lleva bien, ¿no? Pero es un jugador de clase, ¿no? Algunos dicen sin clase, pero bueno, por ahí le anda el tipo. Él dice que no le gusta jugar con público. A él le gusta jugar con privado. Sí, privado, sí. Después lo tiene Alfonso Prat Gay, lo tiene Alfonso Prat Gay. No. Se llama Prat Gay porque dicen, algunos dicen que es medio Prat. El tipo. Lo cambiaron, después de 10. Se fue Gay, vino Caputo, que se lo va reemplazando así. Arriba lo tiene Aranguren, el CEO de Shell. No me diga arriba, por favor. Arriba es Aranguren. No era CEO de Shell, ¿se acuerdan? Shell en inglés quiere decir concha, se puede decir. Sí, ¿por qué? ¿Cómo no? Hace poco un funcionario que él tenía lo mandó a la Shell de su hermana. Lo abandonó. Sí, uno que fue a pagar la boleta de gas también. Sí, claro. Porque él siempre sube, ¿ves? Que va para adelante, va para arriba, para arriba. No le hace
desprecio a nadie, le digo, ¿eh? Es terrible. Arriba, también tira arriba, acá, adelante juega arriba, ¿eh? ¿Arriba juega adelante? Sí, señor. Ahora parece que no va a jugar un par de partidos porque lo citaron del AFA. Digo, de la AFA. De la AFA. Sí. Igual le conmutan la pena. Es un poco como el Diego. ¿Vio? ¿Vio el Diego? Sí. Que siempre está pidiendo. Mire. Sí, le ponen las cosas ahí sin saber. ¿Quiere que le diga cómo es el tema este de Diego, de las cometas? El tema de la cometas. Sí. ¿Quiere que le explique cómo es? ¿Lo sabés? Sí, decímelo. Sí, si me da 20 mangos te lo digo. Qué va. Bueno, ya termino. A Belluto no lo quisimos poner a Belluto porque todas las hinchadas hacen una rima con el apellido. No la diga, pero se imagina. Con Bruto, rima con Bruto. Claro, sí. Este es el equipo, es el mejor equipo de los últimos 50 años. Lo dijo el señor presidente y es así. Además dijo, este es un equipo, hay que esperarlo, hay que tenerle paciencia. Y la gente le está haciendo caso porque mucha gente le pregunta, hay que esperarlo, dice, ¿por dónde sale? Mire, yo no sé por dónde va a salir el presidente. Sí. Usted se puede ir por allá. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. ¿Por dónde salimos nosotros, Milciano? Carlos Mujica sufrió en cuerpo y alma los conflictos de una época violenta. Se enfrentó a la rigidez de la jerarquía eclesiástica conservadora. Apoyó el Concilio Vaticano II. Militó por los pobres desde los pobres. Me van a ver con este pañuelo blanco, que significa que estuve en la marcha de Plaza de Mayo. Y si Mujica viviera, tendría 86 años y seguramente los organismos de derechos humanos lo hubieran invitado a estar en el palco, porque él siempre fue un gran luchador, no solo por los derechos sociales, sino también por los derechos políticos. La tierra debe corresponder ante todo al pueblo humilde y trabajador, ese es el concepto cristiano. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Todo ser humano en una sociedad civilizada en la cual se aplican los principios de Jesucristo tiene que tener derecho a su trabajo y a su vivienda. La figura y la vida de hombres como Carlos Mujica no se homenajean, se celebran con alegría por todo el amor que supo dar, amor por el cual ofreció su vida. Una vez se lo conté a Axel, decía, no quiero que nos sigan prestando, quiero que nos saquen los pies de encima. Por favor, no nos sigan humillando y deteriorando para someternos. Carlos Mujica fue grande. Carlos Mujica no lo mataron. Carlos Mujica le quitaron la vida porque estaba molestando. Constituido el movimiento villero peronista, ¿cuáles serán sus principales finalidades? Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Qué frase impresionante, qué claridad, eso que decía el padre Carlos, aquí lo tenemos acompañándonos siempre, al padrecito. El pueblo tiene paciencia, pero la paciencia tiene un límite, ¿no? Y cuánta vigencia uno se encuentra. Hoy veíamos el informe antes del 2x1, hablábamos con Vicky, hablando de cosas que dicen, bueno, no, otra vez explicando esto. Una de las grandes frases también que tenía el padre Mujica era, Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre.
esa raigambre, ese conocimiento que tenía de su pueblo y poner el cuerpo también, ¿no? Esa militancia comprometida con los que menos tienen. Ese compromiso por la transformación, entendiendo que el compromiso no es acompañamiento, ¿no? Sino el compromiso es involucrarse y pelear por transformar una sociedad injusta. Y en ningún libro y en ningún orden natural de las cosas dice que las sociedades tienen que ser injustas, ¿no? Sí, además, digo, también a nosotros nos permite ver que hubo otra iglesia, porque en la época de la dictadura hubo un sector de la iglesia que fue cómplice y de hecho muchos de ellos hasta nos entregaron a nosotros. Digo, también hubo quienes luchaban por esa iglesia en la que los que somos cristianos creemos. Bueno, acá en la Villa 31, desde donde emite Urbana TV, que es el primer canal villero de la patria, tener al padre Mujica es un compromiso, redobla el compromiso a cada momento. Y no casualmente, fíjate, en el macrismo, en el proceso de urbanización, se viene hablando, y cada vez que hablan del barrio, es en el barrio 31. Y hay una apuesta a borrar la memoria también, sí, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. En fin, bueno, nos quedaron 2 millones de cosas, ¿no? Sí, acá venía un bloquecito, unos separadores, que era el calendario nacional y popular, que en realidad, te digo, ese calendario lo vamos a hacer en el próximo programa, eran las efemérides equinas. Ah, bueno. El calendario nacional y popular, efemérides equinas, ¿viste? Sí, que alguna cuestión de algún caballo, alguna yegua, ¿no? Qué sé yo, nos gusta Está bien. Sí, algo de eso. Bueno, No viene ahora, y no podemos porque quedó para la próxima, pero este es un momento ya en el cierre de este primer programa, que te agradecemos hayas venido. No te vamos a decir que sos la madrina del programa por ser la primera, para que nadie haga, como dice el Tano Seminara, que pues ahí está la madrina. No. Entonces, bueno, pero te agradecemos haber... La compañera, gracias por invitarme a este programa, espero darle suerte. Sí. Bueno, ya es una suerte que estés. ¿Quién decía eso? ¿Es una persona que trae suerte? Decía. Estela lo dice siempre. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo, no lo digo. No. Bueno, muy bien. Ahora, en el final, vos ahí está todo muy bien, buena onda, además, pero hay una pregunta que nosotros tenemos que hacer, sí o sí, que es la que le da sentido, a Felicidades, es bravo. Es bravo. Pero la que le da sentido a este programa Estridentes o no. Acá en Urbana TV lo charlamos mucho y dijimos, bueno, yo lo tengo que hacer. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Era muy chiquita, tenía 15 años. Y con el papá de No, mis hijos. pará, no. No, me decía que no, la primera vez en la cual sentiste la necesidad de involucrarte con el otro, la primera vez de meterte a cantar. ¿Cuándo fue la primera vez? Espera, a ver, ya cambié todo el... La primera vez que sentí la necesidad de militar fue en el Ministerio de Desarrollo Social, con Alicia. Fue la primera vez que entendí que puede hacer como una síntesis de mi historia, porque hasta ese momento, como te dije, tardé mucho tiempo en entenderla, y hasta ese momento pensaba que la dictadura había sido únicamente para nosotros, o lo más terrible había sido lo que nos pasó a los bebés, a mis viejos. No entendía, no había logrado ver la otra cara, también igualmente perversa, de la ruptura del tejido social. Y fue Alicia la que, con ese trabajo en el ministerio, con ese compromiso y ese cambio de paradigma, ella siempre dice que los derechos sociales son derechos humanos, me permitió entender mucho más, digamos, y eso te pone en un lugar en el que podés hacer esa síntesis, tomar esa misma lucha de tus viejos y en esos años, en esos momentos, convertirlas en políticas de Estado que nos permitía ir transformando la realidad. Entonces ahí empecé a militar y ya está. Ese abrazo que uno le hace a la vida, ¿no? Gracias, Vicky. No, a ustedes. Chao, compañeros. Gracias. Bueno, así llegamos al final de este primer Estridentes o no. Y en el final, una frase estridente y que nos sirve de guía también. La patria está en peligro. Le quiero dedicar este programa también al Colo Ormachea, que ayer se nos fue, al cielo de los héroes. Su suegro. Y hasta la victoria siempre, que él siempre levantaba su copita de vino y brindaba por todos los trabajadores. Hasta la victoria siempre, Colo. Nos vemos ahí entonces. Nos vemos la semana que viene aquí en Urbana TV y en 360 en todo el país. Gracias.